Bueno, vamos a entrar en materia. Primeramente dándole gracias a nuestro Dios por permitirnos estar en esta hora acá. Y no sé si has estado viendo las noticias, si has estado enterado de lo que ha estado sucediendo últimamente, sobre todo en Estados Unidos. La semana pasada surgió una noticia que fue el boom acerca de la muerte de un varón, donde pasaron el video y se miraba que la rodilla de un supuesto policía estaba sobre él, sobre su cuello, y que él había rogado que lo están matando, que lo dejaran respirar y no sé cuántas cosas más, y que aparentemente pues había sido una muerte de lo más sádica y de lo más insensible. Entonces, a raíz de esto vino un estallido social en más de 75 ciudades en Estados Unidos ya para estas alturas de la semana, y esto comenzó aparentemente en Minneapolis. Entonces ha sido el tema del día, aparte de lo de la pandemia, ha sido el tema del día, y se han levantado muchas voces, sobre todo para atacar al presidente de Estados Unidos, y bueno, ha sido un relajo. Y también la semana pasada, creo que a finales de la semana pasada, algunas personas parecieron muy sorprendidas porque había salido de su retiro voluntario un tal grupo que se supone que son más de 3,000 o 5,000 hackers, supuestamente, que tienen un nombre y que ellos están apareciendo como que van a venir a impartir algún tipo de justicia, o que van a venir a poner clara a la policía y al gobierno si no hacen lo que tienen que hacer, y ha creado como cierta expectativa en medio de las personas, como que va a venir algún tipo de rescate o va a venir algún tipo de salvación de parte de este grupo de hackers, de personas anónimas que supuestamente han salido porque están hastiados o están asqueados de todo lo que está sucediendo. Pero la verdad de las cosas es que, como dijo un filósofo hondureño, nunca se sabe. ¿En qué sentido? Que resulta que ayer o hace un par de días ha salido una nueva noticia donde ahora han venido diciendo que la muerte de esta persona de parte supuestamente de la policía, que fue un montaje y que fue hecho como una estrategia para provocar a las masas que se supone que también están siendo financiadas por algunos grupos de poder, con el fin o con el propósito de tratar de evitar que el presidente de los Estados Unidos se vaya a reelegir. Y adicionalmente es como una cortina de humo para desviar los asuntos importantes, como supuestamente la participación del expresidente Obama en una conspiración o en un ataque sin ningún fundamento en contra del actual presidente. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque no solamente es una situación actual que se está dando, sino que es una muestra más de cómo la información y las noticias falsas se utilizan y se contrautilizan para formar opinión. En otras ocasiones ya te he dicho que la mayoría de los noticieros, porque son los que realmente de alguna manera tienen más influencia en las personas, no dan noticias, no informan de lo que está sucediendo, sino que ellos dan su opinión respecto de lo que está sucediendo para formar, valga la redundancia, la opinión en las personas, y va apuntando hacia una agenda que está determinada por las personas que gobiernan o que controlan estos medios masivos de comunicación. Y en Honduras es exactamente lo mismo. Cuando hay algún tipo de noticia que tiene que ver, por ejemplo, con las últimas elecciones que hubieron aquí en el país, hubo un gran alboroto en la sociedad, porque comenzaron a hablar de fraudes y se comenzó a hablar de los votos supuestamente rurales que habían venido a cambiar la tendencia. Entonces
hubo un estallido social y para de alguna manera desviar la atención, surgieron otras noticias que vinieron a causar conmoción en medio de la población, y sea que hayan sido noticias creadas o en realidad hayan influido, el tema es que se usan distractores o entretenimiento de las personas para que se orienten hacia las señales que les están haciendo las personas que están en el poder, para distraerlos de los temas que realmente son importantes. ¿Por qué le importa esto a la iglesia? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque la iglesia necesita sacudirse. La iglesia, como lo he dicho repetidamente, la iglesia ha estado dormida, la iglesia ha estado metida en un sistema donde solamente se dedica como a jugar en el área de juegos de los restaurantes, mientras el mundo está siendo controlado por Satanás. Y nosotros nos hemos metido en pelear si se debe orar o no debe orarse en lenguas, si nos hemos entretenido en si las mujeres deben usar pantalón o no deben usar pantalón, en que si las mujeres pueden predicar o no pueden predicar. Nos hemos entretenido en temas de que si los apóstoles todavía está vigente el ministerio o no, y en una multitud de situaciones que nos han distraído del propósito principal, que es la salvación de las almas, y el propósito principal de tratar de sacar de la oscuridad a las personas que están metidas en la corriente de este mundo. Y la cosa es que este sistema está íntimamente ligado con aspiraciones humanas que son manipuladas por el enemigo a través de sistemas que él ha establecido. Fíjate que estaba leyendo que en la Universidad de Berkeley realizaron un interesante experimento. No sé si alguna vez tú has jugado Monopolio, que es un tablero donde hay un banco y te dan dinero para comenzar el juego. Y por aquí tenía uno. Y puedes comprar supuestamente hoteles, casas, y cada vez que alguien cae en tu cuadrito te dan un dinero. Pues hicieron un experimento con este juego y cambiaron un poco las reglas. Un jugador, de todos los que estaban jugando, no sé si eran 4 o cuántos, pero a un jugador le dieron $2,000, vamos a decir, al inicio, y le daban $200 cada vez que terminaba todo el circuito. Y a los otros participantes solamente les dieron la mitad de eso. Es decir, un participante comenzó con $2,000 más 200 cada vez que daba el circuito, y a los otros jugadores solo les dieron $1,000 y $100 cada vez que pasaban el circuito. Al comienzo de este experimento, el jugador con la ventaja injusta se sentía incómodo, pero pronto comenzó a sentirse poderoso e indiferente, y al final perdió la pasión y la emoción y solo se enfocaba en ganar. El psicólogo Paul Piff, quien diseñó este experimento, cree que esto apoya su teoría de que vivir en la parte alta de la escala socioeconómica deshumaniza a la gente. Él sugiere que los ricos son más egoístas y menos comprensivos que los demás, y que esto parece reflejar una creencia de que el altruismo es el ayudar a otras personas, y la empatía, que significa ponerte en lugar de otras personas, son cualidades con las que la gente nace, pero que son destruidas por las circunstancias de la vida, particularmente si tienes dinero. Pero la palabra de Dios sugiere algo totalmente diferente. La palabra de Dios nos dice que las personas somos por naturaleza egocéntricas, que solamente pensamos en nosotros mismos, en nuestro propio bienestar. Y por naturaleza, la Biblia dice que nosotros no tenemos nada de empatía, que no nos preocupamos por los demás, salvo por una acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre nosotros, y que parte del objetivo que nosotros deberíamos tener como personas es desarrollar las cualidades de altruismo, de preocuparnos por los demás o ser un buen samaritano, y de ponernos en el lugar de los demás, que viene siendo la empatía, que la Biblia dice que no tengamos un concepto de nosotros más alto del que debamos tener, sino que consideremos a las otras personas como mejores que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene humildes. Tenemos que darnos cuenta que la palabra dice claramente que los desafíos no son solamente de los ricos, también son de los pobres, y que nuestra tarea es hacer lo mejor que podamos dependiendo de las circunstancias de cada persona.
Entre las características más evidentes del hombre y que han resultado también como producto de este ejercicio, y lo puedes ver en la vida diaria, es que todos, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti, tenemos deseo de poder. Desde que la serpiente se le acercó a Eva en el jardín del Edén y que le dijo, no moriréis, sino que podrás discernir el bien y el mal. Pero también le dijo, seréis como Dios. Desde ese momento y a lo largo de toda la historia hemos visto cómo el poder seduce y corrompe. Y no es necesario que sea mucho poder. El encargado de los créditos en el banco, un empleado en la aduana del aeropuerto, nos puede tratar de la patada. Con un poquito de poder pueden volverse arrogantes, pueden volverse malcriados y pueden volverse desconsiderados. El doctor, hay veces hay doctores que maltratan a sus pacientes, sobre todo si son en hospitales públicos. Pero si van a su consultorio privado y le pagan, son más amables. Pero en los hospitales públicos a las personas se les trata mal de parte de los doctores, de parte de las enfermeras. ¿Por qué? Porque tienen ese sentido de tener poder. El director de una escuela puede tener esas mismas ínfulas de poder. El jefe de personal en tu empresa, incluso en una casa donde hay 2 o más empleadas domésticas, la empleada con más antigüedad se siente que puede maltratar a las demás. Es una cuestión de nuestra naturaleza. Entonces, hay muchas personas en nuestras vidas que tienen poder y no todos lo usan de forma justa, razonable, atenta y considerada. Algunos disfrutan subyugar a los demás. Es una tendencia que tenemos, que nos gusta como maltratar, humillar o subyugar a las demás personas. Y no hace falta que seamos líderes de un país. No hace falta que seamos presidentes, no hace falta que seamos ministros, no hace falta que seamos diputados o que seamos alcaldes para abusar y maltratar a la gente. A veces puede ser un maltrato sutil o un simple sentimiento de creerte mejor que las personas. Sin importar lo pequeño que sea el poder que tiene una persona, la tendencia es manipular y degradar a los demás. Es una tendencia humana innata contra la que debemos luchar. Y eso es algo por lo que todos hemos pasado sin excepción. Muchas veces he escuchado comentarios donde dicen, puchica, a esa persona se le subió porque subió una grada o apenas tiene un poquito de poder y ya maltrata a los demás. ¿Cómo cambió? Yo le digo, no cambió. Simplemente demostró lo que andaba cargando y que no había tenido oportunidad de manifestarlo. La Biblia dice que nosotros debemos acostumbrarnos a hacer buenas obras. Y en la medida que vamos haciendo buenas obras, cada vez se hace más fácil este hábito. Es como la versión bíblica de la ingeniería del comportamiento. Pero lamentablemente lo opuesto también es verdad. Una acción negativa lleva a otra acción negativa y uno se va acostumbrando a ellas. Por ejemplo, hay personas, o te voy a poner el ejemplo hipotético de una persona que se graduó de la escuela de leyes y que se vuelve abogado y que comienza a trabajar, ponerle en un banco o en una inmobiliaria. Como parte de su trabajo le ordenan ir a desalojar a algunos inquilinos que son ancianos de sus hogares. Y no estamos hablando si es legal o no, estamos hablando de la actitud de la persona que le toca ir a desalojar a estos ancianos. La primera vez probablemente le vaya a resultar muy difícil, doloroso, incluso puede que salgan lágrimas de sus ojos cuando le comente a otras personas que lo ha hecho. Pero la segunda vez le va a resultar más fácil y probablemente ya no hayan lágrimas. Y la tercera vez hasta probablemente le resulte gracioso hasta que queda insensibilizado al dolor de las otras personas. Esa es la falta de empatía. Somos criaturas adaptables, para bien o para mal. Entonces, podemos ver que resulta muy fácil despreciar las necesidades e incluso llegamos a despreciar la existencia de los demás. Y aquí no se trata de atacar a los ricos, porque si dijéramos solamente la gente rica tiene estos problemas, nosotros estaríamos arropándonos como con una frazada o una manta donde no vamos a desear vernos a nosotros mismos. Vamos a decir, yo no soy rica o yo no soy millonaria o yo no tengo un montón de dinero en el banco, entonces esto no es conmigo.
Pero déjame decirte que si tú eres una persona que te consideras pobre o que no tienes recursos financieros, esto también es contigo. Porque esto no es un asunto de dinero, es un asunto de corazón. Es un asunto de naturaleza. En realidad, si nosotros decimos de que esto solamente la gente que tiene un puesto de poder lo puede hacer, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos entreteniéndonos y estamos incluso buscando que otros son los enemigos u otros son los malos o que otros tienen la culpa de la situación de nuestro país o que otros tienen la culpa de la situación de Estados Unidos, como puede estar diciendo la gente allá. La gente puede estar diciendo en Estados Unidos que la culpa es de los policías, que la culpa es de los blancos contra la gente de color o de la gente de color contra los latinos o de los latinos contra la gente blanca. Y no es un tema de color, no es un tema de dinero, no es un tema de posición financiera, ni tampoco es un tema de trabajo o de posición política. Es un tema de corazón. Tenemos que darnos cuenta de que este problema de poder se da incluso en las iglesias. Hay personas, yo tuve la experiencia con una persona que comenzó a trabajar en un lugar y solo porque comenzó a trabajar cerca del que era el jefe, comenzó a maltratar a las otras personas que no estaban trabajando cerca del jefe. Y el jefe era el jefe de esta persona, pero digamos de que el puesto no era muy alto, sino que tenía que ver con reparación de servicios sanitarios. O sea que no es la posición en sí, es un tema, te lo repito y perdón si te aburro, pero es un tema de corazón. Entonces, el deseo de las riquezas, el deseo de poder, nos hacen que no nos importe lo que utilizamos con tal de alcanzar nuestros objetivos. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es algo que debemos de ver con mucho cuidado y que tenemos que tener mucho discernimiento porque muy probablemente se está usando esta excusa por grupos de poder que son adversos al presidente de Estados Unidos. Y yo ni lo estoy defendiendo, ni mucho menos, pero yo quiero, iglesia, que te despiertes y que comiences a usar tu discernimiento y que comiences a ver más allá de las noticias. Perdón, que comiences a ver más allá de estos hackers que han salido y que algunas personas están viendo hasta con esperanza porque creen que van a salvarlos o que van a salvar al mundo de la opresión de la Organización Mundial de la Salud o de la opresión de los grupos de poder, cuando el único salvador, señores y señoras, se llama Yeshua. Ese fue el nombre que le pusieron, que nosotros hemos conocido aquí en Occidente como Jesucristo, pero Él es el único salvador de este mundo y únicamente cuando Él esté sentado en su trono, gobernando desde Jerusalén, va a haber un cambio verdadero, trascendental, profundo y permanente en nuestro mundo. Mientras tanto, no podemos confiar en hombres, ni podemos poner nuestra esperanza en políticos, ni en grupos que supuestamente tienen información privilegiada, que si vemos la información que han estado sacando estos supuestos parte de este grupo de Anonymous o de hackers, lo que han dado es información que ya todos conocemos. Entonces, no es un hombre, no es un grupo, no es una legión la que nos va a venir a salvar. Solamente hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto se resume a lo que la palabra dice y llama como engaño. De la misma manera que Eva nos enseña la palabra en Génesis 3:13, que dice que Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó. Yo quiero que prestes atención a esa palabra, la serpiente me engañó. Y luego, si me acompañas al libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 22, el Señor Jesús nos enseña la parábola del sembrador y la explica y dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Engaño en Génesis, en la palabra usada en la cita que teníamos, significa dirigir descarriado. Y la palabra engaño, aquí en Mateo 13:22, significa errar, hacer trampa. Y esto nos trae una imagen como de un lazo puesto en nuestro cuello,
que es jalado por otra persona, por una mano que no podemos ver y nos guía a donde no queremos ir o donde no debemos estar. Y el concepto hebreo, el concepto bíblico de pecado, está contenido en la misma palabra hebrea que se usa para pecado y que significa hacer descarriar. Entonces, el engaño es el propósito o el medio que usa el enemigo de nuestras almas para hacernos errar del camino. ¿Y el camino cuál es? El camino, estamos claros que es el Señor Jesucristo, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero un camino, hermanos, es como, imagínate este lápiz. Entonces, el camino es que tú debes andar, imagínate que tú caminas por aquí y debes andar solamente encima del lápiz. Ese es el camino. Pero si tú caminas afuera del lápiz, ¿ok? Tú caminas hacia acá o caminas hacia el otro lado, estás saliéndote del camino. Este camino está plenamente identificado en la palabra de Dios. Este camino está definido por los mandamientos de Dios, el camino que debemos andar y el que nos va a permitir caminar en la verdad está contenido en las instrucciones de vida que Dios nos ha dejado. Entonces el engaño es sacarnos de ese camino, sacarnos de las instrucciones de Dios, sacarnos de los mandamientos de Dios, sacarnos de la guianza que Dios ha dado para nuestra vida con el propósito de que nuestras almas se pierdan, con el propósito de que el lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus ángeles y no fue preparado para nosotros, sea el hogar eterno de aquellas personas que se salen del camino. Entonces el engaño es un sistema que está establecido y que tiene el propósito de sacarnos, de hacernos errar del camino de Dios. Tiene el propósito de descarriarnos. Dice la palabra en la primera epístola del apóstol Juan, si me puedes acompañar para aclarar todavía más esto, dice en el capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley y esa infracción es errar, el pecado es errar en el blanco, es no andar por el camino, dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Comenzamos con el ejemplo de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Luego hablamos del experimento que habían hecho en la universidad sobre cómo las personas pueden cambiar con un poco de poder y nos hemos dado cuenta que ese deseo de poder, ese deseo de control es usado por el diablo, por Satanás, para engañarnos. ¿Y engañarnos para qué? Para que la palabra de Dios no sea sembrada en nuestros corazones y que nosotros nos equivoquemos, que nosotros pequemos contra Dios al andar un camino que es diferente del que Él ha establecido. Amados, hoy más que nunca, hoy es 3 de junio del año 2020. Hoy más que nunca necesitamos un puerto seguro. Hoy más que nunca necesitamos estar parados en la roca, en una roca verdadera, en una roca inamovible. Hoy más que nunca necesitamos seguridad. Hoy más que nunca necesitamos estar en un puerto que nos proteja de las tormentas de este mar impetuoso que se llama vida, que se llama sistema de este mundo. Hoy más que nunca necesitamos ubicarnos porque el engaño está a la orden del día, la confusión está a la orden del día y aún es bíblico, porque dice la palabra en Tesalonicenses, ven conmigo a Tesalonicenses y dice aquí la palabra que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que nosotros no estamos en tinieblas, que nosotros no estamos en tinieblas. Y dice también la palabra que Dios ha mandado un espíritu de engaño
para las personas que quieren ser engañadas. ¿Quiénes son las personas que quieren ser engañadas? Las personas que rechazan a Dios, las personas que no quieren saber de Dios, las personas que creen que el hombre va a salvar al hombre, las personas que creen que el dinero, que el poder, que las posesiones materiales, que la posición de trabajo es la que va a determinar tu bienestar. A esas personas ha venido un espíritu de engaño. Y ese es el espíritu de engaño que está gobernando en este planeta, en este sistema. Y ese sistema necesitamos nosotros como creyentes, y yo necesito hablarte a ti que tienes tu fe puesta en el Señor. Tienes que orar, por supuesto. Tienes que ayunar, por supuesto. Pero hoy en día necesitamos también, como lo hemos necesitado desde siempre, conocer la palabra. Porque la palabra es la verdad. La palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Todo lo demás es mentira. Estamos llenos de engaños, estamos llenos de relativismo, estamos llenos de opiniones, estamos llenos de voces que dicen una cosa y otras voces que dicen otra, y ya no sabemos en quién creer, no sabemos qué pensar, no sabemos a dónde ir. Pero eso solamente es para los que no conocen la palabra de Dios, para los que no tienen su fe puesta en el Señor. Y digo fe como una fe obediente, como un verbo. No basta con decir que creo en Dios, porque aún la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan. Necesitamos tener intimidad con el Señor, y hoy más que nunca necesitamos conocer la palabra. Necesitamos tener el ancla de nuestras almas, el ancla segura para nuestras almas, para que este sistema no nos esté llevando de un lado para el otro, jugando con nosotros como que si fuéramos pelota. Este sistema nos está engañando. Este sistema está trabajado para servir a los intereses del príncipe de este mundo, que su metodología es engañar. ¿Engañarte para qué? Para que peques, para que te salgas del camino que Dios ha establecido y que entonces te alejes de los propósitos de Dios para tu vida. Para que andes confundido, para que estés en temor, para que estés en derrota, para que estés en ansiedad. Hay gente que ahorita está padeciendo el corazón porque solo con miedo pasan. ¿Por qué? Porque no tienen dónde descansar. No tienen un lugar de descanso, y el lugar de descanso solo lo podemos encontrar en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, porque solamente en ese nombre, que es sobre todo nombre, es que podemos encontrar perdón de pecados y podemos volver a nuestro Padre para volver al diseño original. Ningún grupo nos va a salvar, ningún presidente nos va a salvar, ningún hombre nos va a salvar, sino que debemos darnos cuenta que cada vez es mayor el sistema del engaño que está montado en este mundo. Y lo están usando, desde hace mucho tiempo. En el año, ya te voy a decir, más o menos en el año 2002, un escritor francés llamado Sylvain Timsit publicó un decálogo de las estrategias que son utilizadas con mayor frecuencia por los medios de comunicación y por las élites políticas para manipular a las masas. Esta lista produce relaciones de dominación. ¿Y qué es el dominio? Es el ejercicio del poder. La mayoría de las cosas que están establecidas en esta sociedad, de Honduras, de Estados Unidos, de todos los países, son manejadas o son anheladas por personas que buscan poder. Y estas personas que buscan poder, lo que menos les interesa es el bienestar de las demás personas. Y ellos utilizan técnicas, hasta las tienen identificadas. Y yo quiero hablarte de algunas de estas técnicas que son usadas por aquellos que anhelan riquezas y que anhelan poder, y que incluso, son utilizadas dentro de algunas iglesias. ¿Por qué? Porque desde el tiempo del concilio de Nicea, allá por el siglo 3, 4, desde antes de eso hubo muchas luchas de poder, pero comenzó o terminó de consolidarse la religión cristiana como la religión del Imperio Romano. Y esto
Ya estaba totalmente separada de sus raíces judías. No es el tema, pero estoy tratando de poner como una base. Al haber sido reconocida como la religión del imperio, trajo consigo beneficios. ¿Ok? Trajo beneficios económicos primeramente, trajo beneficios políticos, trajo beneficios de poder, y los clérigos, el papado, todo lo que era los que estaban más cerca de esa pirámide de poder, que no fue lo que el Señor Jesús estableció. Jesús dijo que nosotros éramos hermanos y consiervos, y que para tomar decisiones había que reunirse para que con la guianza del Espíritu Santo pudiéramos tener la sabiduría de qué es lo que había que hacer, pero no había, como decir, un papa o un apóstol que estuviera a la cabeza, sino que cada quien tenía una función dentro del cuerpo. Entonces, a raíz de que fue nombrada esa religión, se formó todo un sistema que luego vino con una reforma, y de donde nació pues lo que hoy conocemos como la Iglesia Protestante Evangélica. Pero aún dentro de ese sistema se siguió heredando esos hábitos o esas costumbres de querer poder, de querer riqueza, de querer influencia. Y bueno, lo hemos visto todavía hoy en día, ¿verdad? Que hay muchas iglesias que son utilizadas por algunos hombres y por algunas mujeres para vivir como magnates en detrimento de los feligreses. Esa es una realidad, y nosotros necesitamos discernimiento. Yo necesito discernimiento, tú necesitas discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es poder separar lo bueno de lo malo, poder separar la obra del hombre de lo que es de Dios. Necesitamos aprender, hermanos, a usar nuestro razonamiento. La fe no es una fe ciega, no es creer y que no me digan nada y no me cuestionen, porque entonces son herejes. Eso no es fe. La fe es poder ejercitar la razón que Dios me dio, y a través de mi razón darme cuenta que lo que yo creo por fe es verdadero. Que no lo puedo explicar es otra cosa, pero mi razón, mis ojos, mis oídos, mi boca me dicen, mi corazón me dice lo que yo ya creo por fe. Pero eso no debe ser la excusa o la justificación para que yo no mire y no me dé cuenta cuando alguien está manipulándome, cuando alguien está usando el nombre de Dios para abusar de mí, porque eso también es el uso del poder de manera equivocada. Y tal vez no sea algo que sea agradable de decirlo, pero la verdad de las cosas es que como iglesia necesitamos salirnos del sistema y necesitamos tener el valor de preguntar por qué. Y yo no estoy hablando de un cuestionamiento malicioso, sino de que yo tengo derecho a que me digan dónde está en la Biblia. Yo tengo derecho a buscar dónde está en la Biblia. Es más, tengo la responsabilidad conmigo misma y con mis hijos de buscar qué es lo que dice la Biblia para no ser engañado. Necesitamos conocer la verdad, porque solamente la verdad nos va a hacer libres, y la verdad solamente está en la Biblia. Entonces mencionaba de este sistema o de este decálogo, que son las estrategias que se usan para manipular a las personas y que buscan ser usadas para que nosotros no nos enteremos de qué es lo que está sucediendo. Mientras los grandes o los adultos están allá en sus cosas, nosotros como niños estamos perdiendo el tiempo. Y de hecho, esa es una de las primeras estrategias que fueron descritas por este politólogo francés. Y la primera, o algunas de las, vamos a ver, tal vez no en orden, pero vamos a ver algunas de las cosas que se usan para que tú te des cuenta de lo que está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Para que puedas permitir que algo te suene dentro de ti y que digas, yo creo que aquí me están engañando, yo creo que aquí está pasando algo más de lo que me están diciendo, aquí está sucediendo algo más de lo que las noticias me están mostrando, aquí se está cocinando algo y me están queriendo dar a tol con el dedo, como dicen
como decimos aquí en nuestro país, dando a entender que quieren engañarnos o quieren vernos la cara de bobos mientras ellos están haciendo otras cosas. ¿Y la iglesia qué está haciendo? La iglesia se queda callada y lo peor es que da la impresión de que hay muchos líderes de las iglesias que están siendo parte de los grupos de poder. Una de las primeras estrategias que se usa es el fomentar la distracción. La distracción es un proceso mental que consiste en prestar atención a algo que nos estimula para dejar de ver otras cosas, y a veces es incluso de manera involuntaria. Esos estímulos nos generan interés y son atractivos, ¿ok? Son atractivos, y este es un proceso que es utilizado fácilmente como una estrategia para desviar la atención de los conflictos políticos, económicos, que tiene que ver con actos de corrupción o que tiene que ver con decisiones que se toman para beneficiar a unos pocos en detrimento de los demás. Y esto se realiza generalmente por medio de fomentar la sobrecarga de información. ¿Ok? Usan los periódicos, usan los noticieros, usan las redes sociales para machacarnos un tema, y solo un tema, y solo un tema, y solo de eso se habla, solo de eso se habla. Entonces nos usan como quien le pone una zanahoria a un caballo que va detrás de la zanahoria y no se da cuenta de lo que está sucediendo atrás. Y nos machacan ese tema, y nos machacan ese tema, y usan a una persona, usan al tal político, y el tal político que esto, que lo otro, o nos dice la pandemia, y solo la pandemia, y solo la pandemia, y solo la pandemia, o nos hablan, qué sé yo, pero solo de eso hablan, y al hacerlo, entonces nos distraen porque no nos dejan escuchar a otra cosa. Ellos pueden hacer o manejar las cosas como a ellos les parece, porque nosotros solamente estamos concentrados en esa sobrecarga de información. O incluso, usan una fuerte carga emocional. Ponen personas llorando, ponen personas que están desesperadas, y eso provoca en nosotros reacciones emocionales de ira, de indignación, como lo que está sucediendo en Estados Unidos con esta supuesta situación que se dio de este hombre afroamericano que fue supuestamente muerto por el policía, y que ahora están comenzando a salir otras informaciones. Pero ¿qué es lo que provocó esto? Cuando sacaron el video que él decía, no puedo respirar, o ayúdame, toda la gente llorando. Bueno, a mí me impactó haber visto ese video, te soy sincera. Y yo dije, ¿cómo es posible? Y viene aquella indignación y aquella rabia, y mientras tanto se olvidaron de escándalos, se olvidaron de situaciones que estaban comenzando a salir a la luz, como el caso de algunos actos que estaban reñidos con la ley que habían sido realizados por el expresidente Obama en Estados Unidos, y que ahora está siendo usado este escándalo, este vandalismo para distraer o supuestamente quitar la popularidad del presidente. Y eso es algo que aquí en Honduras se ha usado de muchísimas maneras. Se ha usado, crean el problema, que esa es otra de las tácticas, crean el problema, dejan que se desborde y después salen con la solución. Entonces permiten que vengan grupos vandálicos, por ejemplo, y que destruyan documentos importantes, por ejemplo, de la alcaldía municipal. Documentos que permitían mostrar que había habido algún tipo de corrupción, pero qué casualidad, quemaron todos los papeles. O se dan como cortinas de humo, ¿verdad? Está un problema político, o está un problema de corrupción en el país, y de repente hay una matanza. Y yo no estoy diciendo que ellos mandan a hacer la matanza, pero tampoco voy a decir que no lo hacen. Y toda la gente en eso se fija, solo en eso se fija, y se les olvidó. Aquí en Honduras somos de memoria corta. Salta un escándalo, a los 2 días ya no es más, y nos entretienen con otra cosa. Entonces, de esa manera hacen que nosotros ni nos enteremos y que ni nos importe, porque lo que generan es la indiferencia. Por ejemplo, los noticieros dedican días enteros a reportar sucesos trágicos. Ustedes recuerdan
Esa situación que se dio, por ejemplo, para lo de las elecciones pasadas, el relajo que hubo, para cuando el huracán Mitch, para cuando han habido quemas importantes, solo de eso hablan, desayuno, almuerzo y cena. Pero démonos cuenta que cuando los noticieros, cuando los periódicos, redes sociales, solamente están hablando de un tema, ojo, porque algo están ocultando y tenemos que darnos cuenta, y sobre todo nosotros como iglesia que deberíamos tener ese discernimiento bien afilado. ¿Ok? Otra de las estrategias que usan es crear los problemas y también las soluciones. El mismo autor francés explica que este método tiene la siguiente fórmula. Se crea el problema, se da una reacción a este problema y ellos lo solucionan. Es decir, la persona que causó el problema o el grupo que provoca el problema o que provoca la crisis hace que reaccionen las masas o que reaccionemos nosotros a ese problema aparentemente grave y luego son ellos mismos los que salen con la solución. Imagínate, si no juegan con nosotros, si no se burlan de nosotros. Ellos hacen esto con la intención de causar una reacción específica en un público específico, de manera que nosotros mismos demandemos medidas y que ellos tomen decisiones para solucionar la situación. Al principio de esta pandemia, yo te lo dije, no como una profecía, pero indudablemente el estar confinados, el estar hacinados, el estar sin trabajar, el estar con hambre, ¿qué es lo que va a provocar? Obviamente que la gente salga a la calle y que comience a haber algún tipo de vandalismo. Es lógico que comience a haber más robos y probablemente la gente que está pidiendo dinero en la calle, cuando esté desesperada por el hambre, comiencen a agredir a las personas. Y esto lo está permitiendo el gobierno, y el gobierno de alguna manera lo va a propiciar, y después ellos mismos van a salir con la solución, y la solución va a implicar más controles y gobiernos cada vez más policiales y con medidas más draconianas en contra de nosotros como población. Pero nosotros vamos a decir, ay, hay que hacerlo porque yo tengo miedo que me vengan a asaltar a mi casa. Pero debemos darnos cuenta de que esto es creado, son situaciones que son creadas. Incluso cuántas manifestaciones no han habido en este país, donde han venido 2 o 3 personas a crear vandalismo y entonces con eso demeritan lo que quizás sí tenía una razón de ser para las protestas. Al punto que ahora este nuevo Código Procesal Penal establece penas graves para las personas que salgamos a protestar. Y nosotros, bien, gracias, porque como cada vez que hay una manifestación en contra de algo que probablemente sea legítimo, vienen estos grupos que probablemente son los mismos infiltrados de parte del gobierno para demeritar las marchas y vienen a quebrar negocios, a causar daños. Entonces la gente dice, ay no, un montón de vagos que salen ahí, cuando en realidad quizás se están peleando por cosas que valen la pena, como por ejemplo las marchas que hicieron los médicos, que la gente ni los acompañó, y comenzaron a haber vandalismo porque ellos estaban exigiendo no sé cuántas cosas, que algunas eran válidas y otras quizás no, pero ahora que viene con lo de la pandemia, nos damos cuenta que probablemente sí ameritaba que saliéramos para mejorar el sistema de salud. Por ejemplo, hablando de esta técnica que se usa, cuando los poderes políticos se mantienen indiferentes ante el aumento de la violencia en una ciudad, después despliegan leyes policiales que afectan la libertad. Y lo mismo cuando una crisis se define como un mal necesario que solo puede ser contrarrestado por medio de recortes o aumentos a los servicios públicos. O sea, vienen los cortes de energía eléctrica, y comienzan a haber cortes de energía eléctrica y todos los días, y nosotros después estamos desesperados porque solamente sin energía eléctrica venimos. Entonces salen los del gobierno, salen los energéticos y dicen, es necesario que contratemos más empresas energéticas, pero eso implica subirle el costo de la energía eléctrica, y uno dice, ni modo, mientras que no sigan habiendo cortes, pero los cortes de energía eléctrica son provocados por ellos mismos. Este es el patrón, y nosotros, iglesia, tenemos que despertar. ¿Qué otra cosa se usa? Se usa el tema de la educación. Y esta es una forma incluso de control mental, y probablemente es la más dañina. Todos sabemos que aprendemos en nuestra infancia y juventud lo que tiende a grabarse en nuestra psiquis para toda la vida.
Generalmente lo que nosotros aprendemos en nuestros primeros años de vida son los que determinan la manera en que vamos a pensar o los procesos de nuestro razonamiento como adulto. Y en este sentido, los gobernantes o las agendas de estos grupos de poder dicen que pegar primero es pegar 2 veces. Yo leí hace muchos años un artículo que hablaba acerca de las poderosas empresas bananeras que estuvieron en la década de los 60, de los 70, del siglo pasado, del 1960-1970 aquí en Honduras. Y bueno, se habla que después hubo una gran huelga y que a través de esa huelga, pues, que comenzaron a haber algunos derechos para los trabajadores. Pero yo recuerdo que en este artículo yo leí que estas personas contrataban a los obreros para que trabajaran en las bananeras, pero estas mismas personas tenían donde vivir, o sea, les daban donde vivir a los obreros que trabajaban en las bananeras cortando esta fruta, pero ahí mismo donde estaban estas colonias, donde estaban estos lugares donde ellos vivían, los mismos dueños de las bananeras ponían las cantinas y ponían los lugares donde ellos pudieran ir a jugar o donde pudieran ir a apostar. Y entonces les pagaban, pongámosle un viernes, pero el mismo viernes le quitaban el dinero a través de los negocios que ellos mismos habían puesto, de manera tal que creaban un círculo vicioso para que al final del mes o al final de la quincena los trabajadores no tuvieran absolutamente nada y fueran a pedirles adelantos a sus patronos para volver a seguir bebiendo. Y que ellos lo hacían con el deseo expreso de tener esclavizadas a las personas para que más que obreros fueran esclavos que dependieran total, completa y absolutamente de ellos. Y ellos mismos ponían las escuelas y en las escuelas les metían a los niños, a los hijos de los obreros, que ellos podían ser unos grandes obreros de las bananeras, porque les metían en su cabeza que ellos no podían salir a ningún otro lugar más que ser obreros de las bananeras. Y esta es la manera en que la educación muchas veces nos limita por el resto de nuestras vidas. Y en cada país, cada gobierno edita y llega a cambiar las agendas de educación, pero lo que realmente ellos buscan es que los niños, los jóvenes, almacenen información, no que sean personas de reflexión. Te lo voy a decir de nuevo. El fuerte del sistema educativo en nuestro país y en la mayoría de los países es enseñarle a los niños que almacenen información que probablemente no les sirva nunca. Información que probablemente jamás en su vida se vuelvan a recordar y que solamente se lo aprenden para el examen. Les dicen, aprendete esto de memoria, almacenar información, pero es información inútil. En vez de enseñarles a los niños a que desarrollen, a los jóvenes a que desarrollen su crítica y a que desarrollen su capacidad analítica para que busquen soluciones a los problemas. No solamente les dicen aprendete estas cosas y no les permiten a ellos cuestionar lo que se les enseña, porque incluso esto implica castigo, ya sea un castigo formal de parte de la institución o un castigo de burla o de menosprecio o de ridiculizar las opiniones de los muchachos que pueden cuestionar. Ya se sabe por causa de la genética que los aminoácidos no permiten que haya una evolución de una especie a otra, pero se sigue enseñando y se le sigue metiendo al niño, a pesar de que hay pruebas de que eso es imposible y que no hay una sola prueba. El famoso eslabón perdido no existe. Todo lo que habían hablado, que el nombre de Neandertal, que el Pithecanthropus erectus, ha sido evidente que eran fraudes, que eran piezas que fueron formadas entre animales y hombres para crear un supuesto eslabón perdido que no existe, sigue perdido porque no existe, no lo vamos a encontrar jamás, pero le siguen enseñando a nuestros hijos que venimos de los monos. En las escuelas les enseñan que no deben cuestionar la autoridad. Y aquí yo quiero aclarar. La palabra dice que toda autoridad es puesta de parte de Dios. ¿Ok? Y que nosotros debemos respetar las autoridades y que debemos obedecerlas porque Dios las ha puesto. Pero una cosa es una autoridad legítima, una autoridad que ejerce su cargo para el bienestar de las personas que jura proteger o que debería proteger, y otra cosa es una autoridad ilegítima que usa su puesto para beneficiarse a él y a su grupúsculo
de amigos o de familia y que a través de esas acciones abusa de las personas que juró proteger o abusa del dinero que se le entrega para ser manejado y cree que porque tiene poder puede hacer lo que quiere y nosotros nos tenemos que quedar callados. Y si nosotros hablamos, entonces o nos borran el video o nos amenazan o nos empiezan a ridiculizar. ¿Qué es lo que sucedió ahorita con la pandemia? Vino la Organización Mundial de la Salud y dijo que solo fulano, mengano y sutano estaban autorizados para hablar de la pandemia y comenzaron a decir un montón de cuestiones supuestamente científicas. Y luego comenzaron a salir algunos científicos, algunos médicos, algunos epidemiólogos, algunos profesionales de igual o mayor categoría que estos que supuestamente eran los oficiales y comenzaron a cuestionar lo que ellos estaban diciendo y comenzaron a levantar su voz y comenzaron a dar razones de peso científicas por lo cual lo que estaban diciendo no era correcto. ¿Y qué es lo que hizo el grupo de poder? ¿Qué es lo que hizo el status quo establecido? Los mandaron a callar, dijeron que eran unos ridículos, borraron sus videos y bloquearon a estas personas para que no pudieran seguir hablando. Para prueba un botón, hace un par de días le estaban haciendo una entrevista a un médico del Hospital Escuela que se atrevió a criticar este tratamiento maíz que están usando aquí en Honduras, que el maíz son las siglas de las 4 medicinas que supuestamente le están dando a la gente para tratamiento del COVID. Y cuando él empezó a criticar, yo no sé si estaba criticando con o sin razón, pero la cosa es que lo cortaron de inmediato y no lo dejaron ni siquiera hablar. Eso es represión. O sea, yo no puedo tener una opinión distinta. Yo no puedo, en base a mi conocimiento, una opinión. Y estoy hablando de personas que saben, no de que uno venga a estar hablando de medicina cuando yo no sé ni papa, porque yo no soy doctora, sino de personas que son científicos y que tienen el conocimiento para poder hablar. Ellos también pueden dar su opinión, pero los medios, a través de la educación, a través del sistema, nos quieren obligar a pensar de determinada manera porque de ahí nos vienen adoctrinando y nos llevan a comportarnos de la manera que ellos quieren para controlarnos. ¿De qué otra manera nos controlan? A través de la publicidad y la propaganda. Y estas son las armas que tiene el sistema dominante. La gente que está en el poder usan esto para dominarnos y para reforzar en la mente de nosotros patrones de conducta que no son los que deberíamos tener. Nos meten productos que no necesitamos y nos crean necesidades que no existen. El padre del marketing, conocido como Edward Bernays, escribió en su libro Propaganda, así se llama el libro, lo siguiente: la propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Te lo repito, la propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Tenemos que darnos cuenta que de manera consciente o inconsciente usan la propaganda, los anuncios, los eslogans para perpetuar un sistema. Supuestamente para que la economía crezca, para que el mundo siga progresando, pero en realidad lo que hacen es explotarnos y sacarnos el dinero que tanto nos cuesta ganar. La publicidad es engañosa y tenemos que tener mucho cuidado. Ustedes ven, por ejemplo, los vehículos. Los vehículos hacen un modelo de vehículo de tal marca, tal modelo y tiene determinada forma. A los 2-3 años lo están cambiando y te dicen que es el carro que tú necesitas y que tienes que deshacerte del viejito cuando tal vez no necesitas ni cambiarlo y es el carro que realmente te sirve, pero tú quieres el nuevo. Igual con los teléfonos. Ahora los teléfonos tienen esta tecnología y que no sé qué, y la gente quiere tener el último teléfono cuando uno necesita cambiarlo, porque crean en nosotros necesidades y es parte de la manipulación. Otra de las formas en las que opera la propaganda es a través de los medios de comunicación definitivamente, radio, televisión, periódicos. Particularmente a través del entretenimiento y del periodismo. Uno de los intelectuales más respetados de Estados Unidos fue Walter Lippmann, que creía que la sociedad debía ser gobernada por una clase especializada cuyos intereses iban más allá de la localidad. ¿Verdad? Como quien dice hoy los famosos conductores de televisión, los influencers, los blogueros, los youtubers que influencian en nosotros, no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares y buscan tener seguidores y ellos, lo que ellos dicen, así debe ser. Si ellos se ponen un chicle en el pelo, todo el mundo se pone un chicle en el pelo porque ellos influencian y utilizan su influencia para manipularnos y decirnos qué es lo que debemos pensar. Incluso Lippmann, este intelectual de Estados Unidos, decía que el periodismo era un trabajo de inteligencia y no se refería
a que los periodistas deben ser inteligentes, que definitivamente lo son, sino que son parte del aparato estatal de inteligencia. Los noticieros, los canales de televisión son parte del aparato estatal de inteligencia y están cerquita de los gobiernos. ¿A través de cómo? Los gobiernos son los que les dan las licencias y los amenazan con que las van a quitar si no publicitan o dejan de decir lo que ellos les indican, o les quitan la publicidad, porque el que más publicidad les da, que es lo que genera el negocio de la televisión, el entretenimiento, el radio, los periódicos. Por eso es que a veces vienen vinculados a los periódicos y el 70% son anuncios de publicidad, porque eso es lo que les permite pagar su nómina y poder seguir laborando. Entonces les dicen, te la voy a quitar si tú no haces lo que yo te digo. Y de la misma manera, YouTube, ellos dicen qué es lo que se debe ver, qué es lo que no se debe ver, y todos aquellos que vayan en contra del sistema establecido o las personas que gobiernan o que pagan o que son dueños de estos medios de comunicación, simplemente son ridiculizados, son ignorados o son bloqueados. La programación predictiva es otra manera en que nos manipulan. Esta es una de las más la programación predictiva es una de las más interesantes y controversiales formas de control mental que son usadas por las películas, por los programas de televisión que operan casi como brujería electrónica o incluso como autoprofecías. Según esta teoría, los medios de comunicación son usados para condicionar a las masas sobre cambios sociales planeados por los líderes para que cuando estos cambios se implementen sean recibidos como algo natural o algo que ya se esperaba. La idea es que de esta forma se propague una infalible ilusión de que así será el mundo y que nosotros, no importa si lo creemos o no, igual va a suceder. Un programa de televisión hoy en día puede ser la sustancia de una profecía del mañana. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado acerca de la serie de Los Simpsons? Que dicen que esa serie habían hablado de que Trump iba a ser presidente, que hablaron acerca de esta pandemia, que hablaron incluso de que iban a meterle fuego a la comisaría de policía de Minneapolis. Sucedió la semana pasada. Y salen con que eso ya había sido anunciado por Los Simpsons. O sea, ¿qué es lo que hacen? De alguna manera nos predisponen a creer que el mundo va para allá. Entre esta programación predictiva se citan ejemplos, por ejemplo, como el transhumanismo, que es la fusión entre máquinas y los hombres, y el ejemplo clásico es esta película de Terminator. También vemos que en la música usan lo mismo para fomentar esto del transhumanismo, y vemos artistas como Beyoncé o Black Eyed Peas que hacen que los robots se vean sexy y que sean como qué sé yo. Entonces usan esto para meternos ideas de lo que supuestamente viene. Otra de las supuestas agendas de programación predictiva, y es la que tiene que ver más con nuestro hoy, es la preparación del terreno para la existencia de los extraterrestres o el anuncio de que ya están aquí. Este anuncio podría ser una fabricación para crear una nueva religión basada en extraterrestres, o para meter pánico, o para crear idolatría u otro tipo de estados mentales que favorezcan el control mental. Estaríamos viendo un arsenal de películas de extraterrestres. ¿Desde cuándo? Desde la década de los 80, cuando sacaron E.T., Phone Call. Desde entonces han venido con un montón de películas de supuestos extraterrestres, de invasiones, de posesiones y de no sé cuántas cosas más que usan nuestro cuerpo. Estaríamos viendo un arsenal de películas que posiblemente vengan a prepararnos para un evento extraterrestre y que lo vayamos a aceptar como algo natural. Hollywood, no sé si te has preguntado Hollywood qué significa. Holy viene de santo o mágico, y wood es madera, entonces lo que da a entender es que es una varita mágica. Hollywood es una varita mágica que ha sido usada para hechizar al público sin que el público se dé cuenta. Cosas o ideas que de otra forma serían consideradas bizarras, vulgares, pervertidas, indeseables o imposibles, son implantadas en estas películas en la región de nuestra mente, de nuestra fantasía, de manera que nosotros quedemos abiertos a ser sugestionados con brujería, con hechicería, con todo tipo de cosas que se les ocurren a ellos, que he llegado a creer que son influenciadas por ángeles caídos, porque la verdad es que son cosas que incluso están en la Biblia.
Estas mismas películas son diseñadas para programar a la persona promedio. Y si nosotros somos más atentos, podemos empezar a ver incluso algunos planes que tiene la élite mundial para el futuro reflejada ahí en las películas que están ahí. Pero necesitamos discernimiento. Voy a terminar el tema, voy a tratar de terminar rapidito. Otra manera que usan para manipularnos es a través de los deportes, de la política y de la religión. Esta clasificación tal vez te parezca que no calza, pero vamos a tratar de verla dentro del mismo grupo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente los deportes, la política y la religión son eventos masivos de distracción que pueden ser catalogados como el opio del pueblo. Hoy en día el fútbol, imagínense cómo ha llegado, que en México le dicen panbol, pan de comida, bol, en vez de fútbol le dicen panbol, como que se comen el fútbol. Este deporte es un ámbito que está bien segmentado, pero que es enajenante. Y yo no estoy hablando que sea pecado jugar fútbol, ¿verdad? Si puedes ir a jugar fútbol y sudar, ve porque te hace bien, es un deporte. Pero nos ha llevado a un estado de indolencia y nos sustrae del presente o de la realidad para estar conectados a un televisor o estar conectados en un estadio, en una comunión con dioses. Lionel Messi, Ronaldo son considerados casi dioses, son idolatrados, son seguidos por millones y millones de personas, viendo qué carro tienen, cómo viven, son como dioses, le hacen hasta reverencias. Y tú lo has visto en la televisión, esto es una realidad. El fútbol nos enajena y comemos fútbol. Y está casi como una religión donde se está consumiendo lo que ellos hagan y gira alrededor de sus vidas y de su fama. Y las personas llegan a identificarse con sus equipos como que si fueran iglesias. Y le otorgan un poder hasta personal a estas entidades, como hablamos de Messi o de Cristiano Ronaldo. Muchos de estos deportes hacen que nosotros juguemos a través de ellos. A mí me ha pasado incluso que a mí no me gusta el fútbol, pero a veces uno lo mira, me gusta ver cuando son partidos de equipos que supuestamente son buenos, que no potrean, no están jugando potra, sino que juegan. Y miro que van a fallar un gol y digo, dale, ay, qué barbaridad, ¿cómo lo fallaste? Ay, eso fue penal, árbitro. Y uno se mete como que si uno está jugando. Pero en realidad uno está viviendo como una vida virtual. A través de ellos uno se emociona, uno grita, uno hace un montón de cosas, pero en realidad solamente estamos frente a un televisor. Y muchas de las personas que están ahí pasan horas echándose unas cervezas y comiendo y solamente hacen eso todo el día. Esto es vivir en una realidad virtual que lo que hace es entretenernos, que lo que hace es distraernos y de esa manera nos controlan. Hay un partido de fútbol, le suben a la gasolina, la selección metió un gol, bravo, a todo el mundo se le pidió que subió la gasolina porque es la manera en que nos manipulan. La política es otra manera de la sociedad con falsas discusiones. Te preguntan, ¿por quién vas a votar? ¿Por el Partido Liberal, por el Partido Nacional, por el Partido Libre? Cuando en realidad los partidos y los políticos y todos los supuestamente son rivales en las noticias, pero ellos comen en el mismo plato. Y no importa quién gane, qué partido gane, no modifica la estructura fundamental de la sociedad. Los bancos siguen iguales, las térmicas siguen iguales, la ENE sigue igual, seguimos en el mismo desorden, no importa quién nos esté gobernando. Pero lo que sí hacen es crear la ilusión de que se está modificando la sociedad y que nosotros como ciudadanos la modificamos a través de nuestro poder democrático. Pero esto es un simulacro, es una farsa. Es una farsa, es una ilusión. Yo conozco aquí a un hombre que es un pensador, un ideólogo que una vez me dijo, mira, me dice, los políticos, los colores políticos, los partidos políticos son gotas del mismo charco. Y con el sistema religioso, ¿qué podemos decir? Históricamente ha sido usada para controlar las mentes de las personas. Y los amenazan y les meten miedo para sacarles dinero. Pero actualmente, aparte de lo que te había comentado sobre el sistema religioso, estamos viendo el nacimiento de nuevas religiones de control mental, como por ejemplo la cienciología, que su mayor exponente es Tom Cruise. Los creyentes entregan su vida y todo su dinero a una institución creada por un escritor de ciencia ficción que diseñó una religión basada en un dios extraterrestre, que solo entrega su sabiduría a los que han podido pagar los altos costos financieros de escalar la pirámide.
También está la gran cantidad de sectas cristianas, ¿ok? Cristianas que se propagan por Latinoamérica, muchas de las cuales utilizan la televisión como su templo, son televangelistas, que vuelvo y repito, no todo es malo, pero muchos de estos han utilizado la televisión, los canales de televisión para exprimirle el dinero a la gente a cambio de pactos, a cambio por medio de pactos que siempre involucran dinero. Cuando en la Biblia el único que tiene iniciativa de pacto es Dios. Yo no puedo venir a decir, Dios, yo voy a pactar contigo porque yo no tengo esa facultad. Siempre es iniciativa de Dios. Yo puedo hacer una promesa, yo puedo hacer un voto y no necesariamente tiene que ir con dinero, y aún así, sea un voto de una acción o de dinero, Dios no está obligado a responder como yo quiero, porque no se trata de torcerle el brazo a Dios ni siquiera cuando estoy ayunando. También está el caso de la nueva era, que no es nuevo para nada, sino que viene del tiempo del engaño de Satanás a Eva, que también está ligada incluso con operaciones de los gobiernos. ¿Ok? Y se ha difundido básicamente la idea de que los dioses que crearon al humano son extraterrestres. Y lo innegable es que esta nueva era es uno de los terrenos más fértiles en la historia para hacer negocio con la religión. Cualquiera puede decir hoy que canaliza a una entidad espiritual, o que son medios, o que son canalizadores de alguien del sistema estelar de las Pléyades. En una época donde la información se ha exponenciado, cualquiera puede escribir un libro y decir que es la voz de un maestro ascendido de Orión, o es un chamán de la época primitiva. La información está ahí, los textos sagrados están ahí y están al alcance de cualquiera, y son remixeados, son culturizados, pero viene siendo el mismo engaño. El mismo engaño, la confusión es sumamente fácil. Vivimos en un mundo de confusión, hermanos, donde no sabemos quién es quién, pero los que conocemos la palabra de Dios podemos tener certeza, porque lo que necesitamos hoy en día es certeza, y esa certeza está en la palabra. Dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Necesitamos ser libres, hermanos. Libres del engaño y libres de la confusión. Y la única manera es a través del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, el Mesías de Israel. No es a través de hombres, no es a través de presidentes, no es a través de grupos anónimos, de hackers. No es a través del dinero, de la posición, no es a través de meditación, no es a través de ninguno de esos volados. Es a través del nombre de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Desde el 3, Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La verdad es que solo hay un Dios, que es su nombre es en las letras Yod, Het, Vav, Hei, que hay quienes dicen que se pronuncia Yahvé, otros dicen que se pronuncia Jehová, otros dicen que se pronuncia Jehová. Hay quienes dicen que no hay que pronunciarlo porque es muy santo, pero solamente hay un Dios, y es el Dios de Israel, el creador de los cielos y de la tierra. Y solamente hay un mediador. Solamente alguien puede llevarnos al Padre, porque todos estamos separados del Padre por causa del pecado, pero solamente hay uno. Y ese uno es el Hijo de Dios, Yeshua, el Mesías, que hemos conocido como Jesucristo. Es el único, por causa de que Él vivió una vida perfecta
y Él cargó sobre sus hombros nuestro pecado y Él vació su alma, vació su vida como sacrificio delante de Dios y hoy está sentado a la diestra del Padre y en su nombre podemos volver a nuestro único Dios, solamente en Él podemos encontrar vida. Y la voluntad de Dios es que salgamos del engaño, es que salgamos de la confusión, que no sigamos diciendo que no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué va a pasar, porque en la palabra todo está establecido. Pero el Señor quiere que tú pongas su fe en Él a través de su Hijo Jesucristo. Es más que una oración, es darte cuenta de que tienes que salirte de este engaño, tienes que darte cuenta de que la mayoría de las cosas son usadas solo para manipularnos. Y en vez de volvernos locos porque no sabemos quién es quién, entonces vayamos al único que sí sabemos quién es y que es nuestro Mesías Jesucristo y que nos lleva al Padre y que está revelado en la palabra de Dios y que nosotros podemos vivir con su guianza. Fuera de eso, hermanos, estamos en riesgo de volvernos locos. Así que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento y que podamos entender que la verdad, la vida y el camino solamente están en Él. Dios te bendiga.